Diversos problemas presenta la sequía que estamos sufriendo hoy en Uruguay, una sequía que en realidad se arrastra desde los últimos 3 años. Hay problemas con el agua potable, de hecho también hay distintas recomendaciones para el consumo de este recurso tan importante. Y eso nos lleva a hablar también del cambio climático, de los distintos fenómenos que estamos viviendo en el mundo y de los desafíos que se presentan. ¿Qué pasa con el compromiso político? ¿Qué pasa con las principales naciones que deberían también impulsar determinadas medidas? ¿Cómo está el Uruguay en ese sentido? De todo eso estaremos hablando esta noche. Bienvenidas, bienvenidos a Así Comienza Lado B. Montevideo, nosotros estimamos que tenemos unos 60 días de agua haciendo determinadas tareas necesarias. Por ejemplo, extraerle el máximo posible a Paso Severino. Eso nos da cierta tranquilidad a nosotros. 60 días pensamos que es un plazo bastante razonable. Esa es la realidad, o sea, Paso Severino tiene unos 40 días, también tenemos Canelón Grande, todavía tenemos agua dulce en la zona de Aguas Corrientes, que fuera de micrófono hablábamos un poquito de que siempre es un recurso que se toma. Así que juntando todos esos recursos, algún posible repunte que pueda tener, pero eso ni lo estamos considerando. Nosotros estamos trabajando para el peor escenario, en nuestro deber. Es un escenario difícil de imaginarse, hasta hemos pensado qué haríamos si ya nos quedamos sin agua dulce para elevar hacia Montevideo. ¿Cuál sería el plan en ese caso? Yo diría que no sé si vale la pena, pero bueno, la cantidad de agua que hay, la única agua posible es la que tenemos en el Santa Lucía, pero estamos hablando dentro de 2 meses. Podría ser un agua que tuviera un contenido mayor de cloruros, por ejemplo, no agua salada, pero sí un mayor contenido de cloruro del necesario, pero no es el caso todavía. Y de todos estos temas importantes estaremos hablando esta noche en vivo aquí en Lado B, en la pantalla de TV Ciudad, con María Fernanda Sousa, socióloga, egresada de la Universidad de la República, recientemente con un máster en ambiente por la Universidad de Edimburgo. Fernanda, es un gusto enorme recibirte en Lado B. ¿Cómo andas? Bienvenida. Muchas gracias por la bienvenida y gracias por el espacio. Bueno, me quedo con este título, Maestría en Ambiente, de la Universidad de Edimburgo. De Edimburgo. ¿Qué consiste concretamente? ¿Qué alcance tiene? Bueno, el título total, digamos, es Maestría en Ambiente Global, Política y Sociedad. En realidad estudia justamente esta intersección entre el ambiente, las relaciones internacionales, la política y bueno, las organizaciones sociales. ¿Qué significa para una uruguaya haber tenido esta posibilidad de hacer esta carrera en el exterior? Bueno, fue fascinante poder hacerlo en Reino Unido también, que es un país pionero en todo lo que tiene que ver con ambiente y con teoría ambiental. Lo pude hacer gracias a una beca Chevening. Bueno, fue muy nutritivo desde el punto de vista no solamente académico, sino también en términos de diversidad, de cultura y bueno, de aprendizaje como persona también. Bueno, claro, es un aprendizaje completo, ¿no? En ese sentido. Y hoy tenemos la suerte de tenerte acá en Montevideo, en Uruguay. Digo, tenemos la suerte porque te pasa, como le pasa también a un montón de estudiantes, de cuando se capacitan en el exterior, siempre se le abre un montón de puertas para quedarse en determinados lugares. Vos hoy estás acá en Montevideo, yo no sé por cuánto tiempo, porque seguramente debes tener distintas ofertas con este título para poder trabajar en distintos lugares, ¿no? Bueno, claro, esta intersección entre ambiente y cuestiones más políticas, sociales, es algo que está muy desarrollado en Europa y en Reino Unido justamente. Aquí en Uruguay menos. Está muy vinculado a organismos internacionales, de repente, que son quienes traen esos paradigmas. Creo que es algo que va a crecer eventualmente. Pero bueno, hoy en día en América Latina sí hay oportunidades en Brasil, en Chile, en Colombia, que por ahí son los países, bueno, y en México, que son los países que están más avanzados en esta materia. ¿Y por qué elegiste esta carrera? ¿Qué se te dio por ir por ahí? Bueno, yo siempre tuve un interés en el lado, bueno, en la producción y en la sociedad del medio rural. En realidad, sociología en la Universidad de la República
Mi tesis fue fue en torno a la sociología rural, con la supervisión de la doctora Rosana Vitelli. Y ahí lo que me interesaba era justamente en un momento de sequía, y justamente lo que veía en el informativo todos los días era pequeños productores, sobre todo, y bueno, productores familiares diciendo esta sequía acaba de terminar con mi vida en el campo, con mi explotación. Acá nací, acá estuvo mi padre, mi abuelo, y yo me tengo que ir porque no puedo hacer frente a esto. Y bueno, yo estudié ese tema y estudié cómo definían estos productores incorporar innovación, cómo se enteraban de que existían tecnologías que de repente les podían facilitar el acceso a riego, cómo se cooperativizaban, perdón. Y en realidad lo que me di cuenta es que estaba estudiando básicamente estrategias de adaptación al cambio climático de alguna manera, porque era, bueno, frente a esta sucesión de eventos, por ejemplo, de sequía, porque el cambio climático aquí entra y cómo es que vemos la causalidad. La vemos porque en realidad lo que los científicos detectaron es que el cambio climático lo que hace es más frecuentes y peores, o sea, de mayor magnitud, estos eventos meteorológicos extremos, tanto sequías, olas de calor, como también lluvias, tormentas, como también si nos movemos hacia el Pacífico o hacia el Caribe, tifones, tornados. Y bueno, por ahí empezó mi interés en los temas ambientales y bueno, y terminé en esto, específicamente en ambiente. Interesante esa mirada. Ahora me gustaría profundizar en algunas cosas que mencionaste recién. Recién veíamos en el TV Disparador al presidente de OCE hablar sobre la situación que estamos viendo en el agua, en la sequía, el consumo responsable de agua. Yo pensaba, ¿no? Desperdiciamos mucho agua también nosotros aquí en nuestro país. Ahora estas recomendaciones, algo de lo que parece que hablamos solamente en enero, cuando es un problema que arrastramos ya desde hace mucho tiempo. ¿Qué visión tenés sobre ese punto? Bueno, un poco era lo que escuchaba el otro día decir a Amarilla en Más temprano que tarde. Él decía esto mismo, todos los eneros, bueno, desde hace 3 eneros que salimos corriendo a atender el tema de la sequía y es como si nos tomara totalmente desprevenidos, cuando en realidad, digamos, el diagnóstico científico y la situación en la región viene de sequías sucesivas y de este evento que se repite y que va a ser cada vez peor. El verano pasado europeo, por ejemplo, fue el verano más caluroso, pero todos ellos decían, y todos los diarios decían, este fue el verano menos caliente de los próximos años. O sea, se están preparando para lo peor. Entonces, en ese sentido, sí, uno pensaría que a este punto y con toda la evidencia científica y viendo justamente en países como Chile, que ya llevan cerca de 15 años de sequía sistemática, de crisis hídrica, que Uruguay debería tener un plan para abordar esto, un plan que tenga recursos asignados, que no sea salir a tapar agujeros, que no sea salir a pedirle a la población, porque acá también tenemos que pensar un poco en este tema del recurso agua, que para nosotros, para los uruguayos, tenemos tan impreso en el ADN, que es un recurso muy nuestro, pero además que es casi infinito. Y el agua no es un recurso infinito. Entonces, es relevante entender que si bien en el uso doméstico hay muchas cosas que podemos cambiar, el uso doméstico es apenas un 10-12% del consumo de agua dulce total del país. Un 80% aproximadamente, según el último reporte que leí, que era de 2018, va a agricultura, ganadería. Entonces, allí es donde están yendo las mayores reservas de agua dulce. La industria también es un uso muy marginal que hace el agua dulce. Entonces, desde lo doméstico sí hay mucho para hacer y tiene que ver con esto de concientizarnos, de concientizar a la población y de generar esta educación en torno al uso del agua y al uso sostenible de este recurso que es tan valioso para nosotros y que es tan valioso a nivel mundial. Pero el foco y el énfasis de un plan nacional, digamos, tiene que estar puesto donde va, bueno, entiendo que tiene que estar puesto allí donde más se va el agua dulce, que es en la producción. Recién mencionabas algo al pasar ahí, Fernanda, ¿no? Pero ¿de qué hablamos cuando hablamos concretamente de cambio climático, por ejemplo? Cuando hablamos de cambio climático, hablamos del cambio en la temperatura global que se explica por la acción del hombre. O sea, nosotros en la academia lo que se dice es que estamos en la era del antropoceno, o sea, el hombre está en el centro de la naturaleza, el hombre se adueñó de la naturaleza y lo que se viene viviendo es, o sea, la medición es con respecto a la era preindustrial.
Entonces, lo que se ve en el cambio climático es qué tanto ha variado la temperatura de la Tierra desde la etapa preindustrial hasta ahora, es decir, desde que empezamos a emitir gases de efecto invernadero. Del gas que hablamos más, porque es el que está en mayor proporción y además es un gas que es muy difícil, que demora mucho en poder eliminarse, es el dióxido de carbono. Pensaba también en el calentamiento global, ¿no? Y me voy al Acuerdo de París del 2015, en donde las naciones se comprometieron, entre otras cosas, a no aumentar por debajo o mantener por debajo de los 2 grados el aumento de la temperatura. ¿Cómo has visto la evolución de ese compromiso, si se quiere, de los distintos países? Bueno, esto de los 2 grados, a partir del Acuerdo de París, se pasó a una meta o se propuso una meta más ambiciosa de 1,5 grados. ¿Esto por qué? Porque se entendió y se siguió investigando y se vio que aumentos mucho menores tenían un impacto enorme, no solamente en la vida del ser humano, que en realidad es lo que estamos viendo ahora, es el impacto del cambio climático en nuestra vida, sino en la vida de los ecosistemas, que obviamente también repercute directamente en nosotros. Creo que por primera vez está esta idea de que el cambio climático no es algo de lo que tenemos que ser conscientes porque es algo que va a suceder, sino que ya estamos viendo hoy en día las consecuencias y las estamos viendo ahora en Uruguay, pero también las están viendo, desde hace mucho tiempo, por ejemplo, en islas del Pacífico Sur que han prácticamente desaparecido. Tenemos refugiados climáticos, hay refugiados climáticos en Estados Unidos de islas del Pacífico Sur que el agua aumentó de tal manera que impidió la vida en esos lugares. Entonces, en términos de la acción internacional y de lo que eso ha representado con respecto a si ha habido una evolución real, el problema es que los acuerdos internacionales tienen un límite y el límite está en luego los países que hacen con respecto a esos acuerdos. Entre otras cosas, por ejemplo, en el Acuerdo de París, uno de los puntos tenía que ver con que los países del mundo desarrollado aportaran dinero, unos 100.000 millones de dólares, a un fondo para justamente ayudar a los países en vías de desarrollo, a los países del sur global, como se llaman ahora, a poder incorporar tecnología para poder de alguna manera adaptarse al cambio climático y mitigar los efectos del cambio climático. Porque los efectos del cambio climático no nos afectan a todos por igual y hay algunos países que no son los que provocaron la mayor cantidad de emisiones y que no son los que hoy en día provocan la mayor cantidad de emisiones, porque un 75% de las emisiones corresponden al mundo desarrollado, corresponden a Europa, a Estados Unidos, y también ahí están India y China jugando. Entonces, estos fondos estaban destinados a que aquellos países que van a sufrir primero los efectos del cambio climático pudieran de alguna manera trabajar en estrategias de adaptación y también mitigar los efectos desde el momento en que hay inundaciones que terminan con infraestructura, que terminan con fuentes de trabajo, que terminan con prácticas tal vez milenarias de agricultura y ni hablar de la destrucción de formas de vida, más desde el punto de vista cultural. Ahora, te escucho, ¿no? Y pienso que también la clave es entender la crisis climática como un fenómeno social y político también, ¿no? O sea, que abarca un montón de elementos. Absolutamente. Eso creo que es un muy buen énfasis. Desde el momento en que este cambio de temperatura y este cambio climático está vinculado directamente a la acción del hombre, es un fenómeno social. Y el abordaje, hasta hoy, entiendo, no tanto en Europa, como te decía, están incorporando, ya vienen incorporando desde los 90 abordajes un poco más holísticos, pero sí en América Latina y en Uruguay es un tema que ha sido históricamente abordado por las ciencias naturales. Y tiene sentido porque son las que primero advirtieron y primero, y son quienes hacen las mediciones y quienes tienen la evidencia, digamos, de cuáles de estos fenómenos son realmente debidos al cambio climático, de cómo cambia el clima y hacia qué y en qué sentido. Pero también se necesita de las ciencias sociales para de alguna manera concientizar a la gente y trabajar en estos cambios culturales, cambios de paradigmas a la hora de consumir, a la hora de consumir no solamente en términos de consumir ropa, juguetes, computadoras, todo lo cual implica un gran uso de agua y genera también emisiones de dióxido de carbono, sino también
la consumición del agua, de alimentos y de cosas que para nosotros son totalmente, damos por sentado, sobre todo en un país como Uruguay, que tenemos, bueno, históricamente está eso que las maestras nos dicen en la escuela, que algún día vamos a tener guerra por el agua, no sé, a vos te lo decían, Sí, pero sí, para sí, mí es claro. como, Sí, siempre sí. me quedó eso de la guerra por el agua. Y bueno, eso. Pensaba, no, en cuestiones simples como desde la cisterna hasta el cepillarnos los dientes, ¿no? Que capaz que la gente está mirando y piensa que son cosas pensadas para las grandes potencias, pero cada uno en su casa con determinadas acciones puede colaborar en esto que estamos hablando, ¿no? Sí, absolutamente. Y creo que cuando llegamos a un punto como el punto en el que estamos ahora, que ya estamos hablando de días que nos quedan de agua, es absolutamente central hacer un uso estratégico de los recursos a nivel doméstico. Pero como decía al principio, en realidad la mayor carga sobre el recurso está en la producción. Pensaba en el compromiso político a partir de lo que hablábamos, de los distintos acuerdos, ¿no? De las cumbres. Te ha tocado participar en la última cumbre, de hecho, también. Y pensaba que a veces se hace muy difícil, y pienso en ejemplos, vos mencionabas a Estados Unidos como un protagonista importantísimo en todo esto, ¿no? En la política ambiental. Estados Unidos tuvo en su momento como presidente a Donald Trump, que negaba el cambio climático, de hecho, ¿no? Pienso en Bolsonaro, que tuvo distintas políticas que iban en contra de aquellos que impulsan este tipo de situaciones y el cuidado ambiental. ¿Cuánto repercute tener esos referentes políticos mundiales importantes en todo esto que estamos hablando, por ejemplo? Bueno, repercute obviamente desde el punto de vista en que son de alguna manera líderes populares y que hay gente que los sigue. A esta altura del partido no hay ninguna teoría o ningún científico que diga que el cambio climático no es real. Ellos generalmente se apoyan en esto de que, bueno, que la Tierra ha pasado por distintos estadios y que la Tierra naturalmente cambia, o sea, el clima de la Tierra naturalmente va cambiando, lo cual sí es verdad, la Tierra en un momento fue de hielo, y bueno, no de hielo, pero estaba cubierta de hielo, en otro momento hubo temperaturas mucho mayores a las que hay ahora y estaban los dinosaurios, pero se tuvo que dar una conjunción muy particular de elementos, de temperatura, de agua, para que existiera la vida como la conocemos hoy. Y en ese sentido, la vida humana, la vida vegetal, la vida animal. Y es en ese sentido que este cambio tan mínimo que es producido por el hombre, aunque sea de medio grado, hace una diferencia brutal. Entonces, los detractores del cambio climático generalmente lo hacen desde ese lugar, desde menospreciarlo, porque también vivir con esto en la cabeza asusta, ¿no? Digo, no es cómodo. Y también es cierto que requiere inversiones muy importantes cuyos resultados se ven muy a largo plazo. Entonces, en el esquema de los estados-nación, tal y como los entendemos actualmente, que son periodos de unos 4 o 5 años y luego cambian, también tiene que haber gente, sobre todo cuando la población no está del todo aún convencida, tiene que haber gente que se juegue esa parada política que puede que le reste popularidad de destinar fondos y de destinar dinero, o en algunos casos de poner impuestos para poder trabajar en paliar o en trabajar contra el cambio climático. Entonces, en ese sentido también hay muchos líderes mundiales para los cuales es mucho más cómodo adoptar esa posición, a riesgo de que, bueno, mucha gente los considere irracionales. Claro, hay una cuestión económica importante, de producción también. Hay muchos líderes que dicen, bueno, ¿por qué yo tengo que poner plata para ayudar a fulano mengano que no tiene? Hay una cuestión política también, hasta incluso ideológica, en esta discusión que estamos llevando adelante del cambio climático. Pensaba también recién sobre el tema de las... Me da la sensación, ¿no?, que las nuevas generaciones, en esto que hablabas vos de la educación, de tratar de educar a los más chicos, me da la sensación que las nuevas generaciones como que lo tienen incorporado un montón de estos elementos que estamos conversando y quizás los que son más grandes no tanto. ¿Vos notás esa diferencia generacional en este tema? En Uruguay tal vez menos, pero sí, sin duda que el mundo va para ahí. Sí noto la diferencia, igualmente creo que no es lo mismo. Bueno, al menos saben de qué se está hablando y sí, pero en el mundo y bueno, y en esta experiencia que me tocó vivir de año y medio, casi 2 años en Reino Unido, quienes llevan la bandera de la lucha contra el cambio climático son los jóvenes y son incluso niños. Y esto tiene mucho que ver también con que los efectos del cambio climático son intergeneracionales, ¿no? O sea, las acciones y lo que hagamos nosotros hoy o dejemos de hacer en realidad van a impactar a generaciones, bueno, a nuestros hijos o a nuestros nietos o bueno, a quienes hoy son niños. Entonces, de alguna manera también tiene sentido que ellos sean los que están más preocupados, pero obviamente también debe tener que ver con una estrategia en Europa de poner este tema sobre la mesa en los colegios, en
televisión, en toda la publicidad que ves por la calle. Bueno, y eso permea mucho. También hay estadísticas sobre la ansiedad climática y cómo los niños, debido justamente a estos discursos y a esta cosa de lo inevitable y de los líderes mundiales los líderes mundiales no hacen nada, los adultos no están haciendo lo que tienen que hacer, está generando en algunos niños, bueno, en una gran proporción de niños, ansiedades o distintas cuestiones psicológicas que tienen que ver justamente con ver esto inminente que se viene y que no pasa nada y que lo van a vivir ellos en primera persona. Retomo algo que mencionaste hoy al pasar que me parece muy interesante, que tiene que ver con las migraciones climáticas, ¿no? Estamos hablando de aquellas personas, familias, grupos que se tienen que ir del lugar donde viven a partir de distintos fenómenos naturales. Casi 25 millones de desplazamientos se vienen registrando, abarca más de 100 países. ¿Qué lectura tenés sobre esa situación? Nos costó mucho y seguimos buscando mecanismos para lidiar con la inmigración que tiene que ver con las guerras, con los refugiados, no solo de la guerra, sino también de los grupos terroristas o de terrorismo de Estado. Y nos va a costar mucho lidiar con esto también. De hecho, hoy en día está sobre la mesa el tema de si pueden ser llamados migrantes climáticos o si deberían ser llamados refugiados climáticos. Refugiados climáticos porque realmente en los lugares en los que están ya no pueden seguir viviendo, o bien porque es tierra arrasada, por tornados o por la nueva, digamos, recurrencia de estos fenómenos climatológicos uno tan detrás del otro y que impide que puedan consolidarse allí con una vida en el largo plazo, pero también por el aumento del nivel del mar, la salinización de los suelos, de los cursos de agua. Entonces, estas personas tienen que salir de allí. Ahora, estas personas, ¿no?, que se tienen que ir por efectos del cambio climático, por ejemplo, en Palau, ¿quién debe hacer una isla del Pacífico? ¿Quién debería hacerse cargo de eso? Palau no emite en sí los gases de efecto invernadero que ponen al país y que ponen a esta gente en esta situación. Eso fue emitido por el norte, ¿no? Entonces, ¿quién se tiene que hacer cargo de ayudar a esta gente, de proveer para esta gente una forma de vida viable? Entonces ahí hay una gran discusión, pero claro, las potencias, si bien es cierto que Estados Unidos ha tenido y ha recibido refugiados climáticos, las potencias que todavía están lidiando con el tema de los refugiados de otras guerras y de otros asuntos y de la migración por motivos económicos y etcétera, no ha dirimido cómo van a manejar esto. Claro, ¿quién se hace cargo básicamente, ¿no?, de este tema en realidad? Claro, porque los países ya están, se tienen que hacer cargo no solamente de, reconstruir el territorio, las carreteras, las casas, generar nuevas estrategias de salud, porque también, por ejemplo, la recurrencia de olas de calor genera picos de enfermedades y también, de alguna manera, vuelve a la población más proclive o a la proliferación de algunas enfermedades como el dengue o el Zika, la proliferación de estos mosquitos más habitual o más común. De repente es algo que vamos a tener que estar más atentos. Bueno, los estados ya se tienen que ocupar de todo eso, desde el punto de vista de la salud pública, de la educación, de la concientización de la sociedad. Entonces, ¿pero qué hacen con esta gente que de repente se queda sin ningún medio de vida y que se tiene que mover? Y que eso también presenta sus dificultades porque también las desigualdades, como siempre decimos, son transversales. Entonces, en general, quienes se van de estas zonas de riesgo, que son zonas casi que de conflicto cuando ves las imágenes, porque ves casas arrasadas, inundadas, destruidas. Quienes se van son los hombres jóvenes son los que se pueden ir a buscar otras oportunidades en otras ciudades o en otros países. Que a veces se van ellos y dejan a las familias en el lugar, ¿no? Ese es el tema, los niños quedan, las mujeres quedan ocupadas de los cuidados y los ancianos quedan. Entonces, esas son, digamos, las tres poblaciones más vulnerables, si se quiere, a la hora de considerar este fenómeno. A partir del momento en que el Estado interviene o la comunidad internacional intervenga, tendrá en cuenta esas dimensiones a la hora de considerar posibles medidas. Pero hasta ahora no hay nada. Pero es un tema que genera o que requiere una respuesta casi que inmediata. Estamos hablando de millones de desplazamientos con este tipo de situaciones que se viven, de familias que tienen que salir a buscar cómo ganarse la vida en otro lugar, quizás haciendo otra cosa a partir de estos fenómenos. O sea, hoy no parece haber una respuesta casi oportuna a esta situación, que
insisto en lo mismo, ¿no? Involucra además a más de 100 países en todo el mundo. Sí, no la hay. Y bueno, y los tiempos también de las burocracias internacionales y de organismos internacionales que, bueno, ya sabemos cómo son. Y una discusión lleva meses y definir si son migrantes climáticos o refugiados climáticos y los impactos que tiene en la vida de estas personas ser una cosa o la otra lleva muchísimo tiempo, mucha discusión. Entonces, sí, es un poco, bueno, da un poco de miedo, o sea, hay que mantener la esperanza, ¿no? Pero da un poco de temor esto de estar liberados a que estos organismos logren en tiempo y forma llegar a tomar las definiciones que luego los países además tienen que adoptar en sus propios sistemas, en sus propios estados, con sus propias economías, ¿no? Que además ya se han comprometido a cosas que luego no han cumplido. Entonces, incluso una vez que se logra el acuerdo internacional con todo lo que eso conlleva, los países luego no suben a bordo de esa decisión que pactaron. Entonces, Fernanda, te propongo una pequeña pausa y seguimos conversando, ¿te parece? ¿Cómo no? Dale, ella sigue el lado B aquí en la pantalla de TV Ciudad. Seguimos en vivo aquí en lado B, en la pantalla de TV Ciudad, conversando con María Fernanda Sousa, egresada de la Universidad de la República, socióloga y con un máster en ambiente de la Universidad de Edimburgo. Hablábamos de todo un poco del exterior en Uruguay. Uruguay tiene un Ministerio de Ambiente que fue creado en este gobierno de coalición, más allá de que fue una promesa de campaña de todos los partidos políticos y de todos los candidatos. ¿Qué significa para el Uruguay en este contexto que estamos hablando tener un Ministerio de Ambiente independientemente de sus políticas? Pero ¿qué señal se transmite al mundo tener este ministerio? Bueno, como vos decís, creo que es muy relevante la señal que se transmite no solo al mundo, sino a la población hacia adentro, ¿no? De esta nueva relevancia que se le da al ambiente, no solamente con la creación del ministerio, sino también aumentando de alguna manera el presupuesto del ministerio, según dijo el otro día también Amarilla. Y bueno, y creo que mucho de esto, mucho de esta lucha contra el cambio climático, más allá de las políticas puntuales que se desarrollan, tiene que ver justamente con esto de generar conciencia, de poner el tema sobre la mesa, de que la gente tome el tema, de que la gente se informe y de alguna manera agarre cancha para empezar a exigir en temas ambientales. En ese sentido, también decían el otro día que recibían 2 denuncias en el Ministerio de Ambiente por día aproximadamente. Sí, creo de vecinas y vecinos, claro. Creo que eso habla también de la necesidad que había de la existencia de esta línea. En este mismo sentido, también lo único que a mí me gustaría ver de repente, y que creo que sería bueno para el Uruguay en este sentido de avanzar hacia un Uruguay ambientalmente más sostenible, con mayor conciencia ambiental, serían figuras que tomen el tema del ambiente, porque incluso hoy en día en este tema del agua no vemos líderes que decisivamente tomen la pelota y realmente le den a la gente certezas en términos de lo que se está haciendo, por qué se está haciendo y le expliquen a la gente qué es lo que se está haciendo. O sea que en Uruguay no tenemos líderes ambientales. Yo entiendo que no. Ha habido, bueno, hay alguna figura, como puede ser César Vega, y no se me ocurren muchas más. Y bueno, y no, realmente no tenemos líderes en el sentido de gente que realmente, cuando uno piensa en ambiente, piensa en una figura y piensa, bueno, esta figura está legitimada, me habla de este tema, entiendo lo que me dice. Y también hay algo que no mencionamos en el bloque anterior, que tiene que ver con el contexto internacional, pero que determina o condiciona mucho lo que va a pasar en Uruguay en los próximos años, que es el Tratado de Escazú, que es un tratado ambiental que se firmó a nivel de América Latina, que entre otras cosas obliga a los países firmantes, uno de ellos Uruguay, a ser muy transparente y a tener toda la información que tiene que ver con temas ambientales disponible para el público en general, no solamente para los especialistas. Bueno, en eso creo que el Ministerio de Ambiente tiene una gran tarea por delante y creo que es algo que al menos a mí y a todos aquellos que estamos en este tema desde la academia nos llena de esperanza, porque en realidad es a partir del momento en que la gente se empodera de estos temas, en que deja de pensar en estos temas como algo que es un tema de solamente salvar a las ballenas o de alguien que le preocupan los arrecifes de coral, y entiende que es un tema que en realidad afecta directamente a la vida de las personas, afecta a la vida de aquellas personas más vulnerables específicamente,
creo que ese es el momento en el que realmente va a existir esa sinergia entre el ambientalismo y la política uruguaya y los niveles de discusión en general de la política uruguaya. Y en ese sentido creo que todo aporte a la construcción de estas nociones de ambiente, de calentamiento climático, es celebrable. Y en ese sentido también, obviamente, el Ministerio de Ambiente. Bueno, y hablando de aportes, gracias Fernanda por tus aportes esta noche y por la visita favor. a la OE. Hasta Gracias la próxima. a ti. Hasta la próxima. Nos vamos, ya se ven en vivo. Mirá Montevideo, volvemos en vivo mañana después de las 20 horas. Que pasen bien, chau.